Feliz San Jordi. Hoy bienvenidos a un programa nuevo y especial en clave local, en este podcast donde podéis conocer a portavoces, diputados, senadores de la provincia de Barcelona y conocer un poco más a esa persona y también el trabajo que hacen día a día. Hoy a días en que la política se explica mejor desde otro lugar. Días en que en los que en lugar de discursos hay libros. Y hoy, el día de San Jordi, es uno de ellos. Un día en que las calles se llenan de páginas, de ideas, de firmas, de rosas y que también hay conversaciones que empiezan con un libro y acabando de hablar de todo lo demás. Por eso hoy no vamos a empezar preguntando por política. Vamos a empezar por una estantería, creo que muy grande, porque nuestro invitado no solo es el senador en el Senado de España, sino también es lector y escritor, y que alguien que entiende la política desde las ideas. Hoy nos acompaña en este episodio especial de San Jordi Juan Milián, lo que hace trayendo 4 libros, aunque creo que, Juan, hay unos cuantos más, de esa estantería política que iremos descubriendo a lo largo de la conversación. Bienvenido, Juan. Encantado. Esto de hablar de libros para mí es un placer absoluto. Hoy te hemos dado un regalo de San Jordi, que es Por hablar de supuesto. literatura. Hoy celebramos San Jordi, como mencionaba antes, de la mejor manera posible, con libros, pero también con política. Juan, has traído 4 libros, aunque ahora también creo que hay 3 más que nos contarás a lo largo de esta conversación, que antes de entrar en ellos te pregunto algo sencillo. ¿Qué papel tienen los libros en tu vida a día de hoy? Pues fíjate, es un papel tan importante que es incluso físico. O ¿Vale? sea, ahora mismo tengo tantos libros en casa que prácticamente meter uno más es una lucha titánica, entonces están ahí presentes, pero no solo físicamente, incluso podemos decir espiritualmente. Yo he sido editor, he editado libros, he ¿Vale? escrito algunos libros, pero sobre todo soy lector, me encanta leer, me apasiona leer. A veces intento racionalizar cuando me preguntan ¿por qué lees? ¿Por qué te gusta tanto leer? Intento buscar argumentos, incluso llegué a escribir un artículo que se llamaba Razones para leer, tratando de explicar por qué me gusta tanto el mundo de los libros, ¿no? Y explicar un poco, pues yo creo que los libros no te hacen ni mejor persona ni más inteligente, pero te hacen más persona, te dan más experiencia, te dan más conocimiento sobre lo que somos, o sea, te permite vivir más, ¿no? Pero en realidad, aunque esto no fuera así, leería igual, porque es una pasión. Por mucho que racionalice, es que me encanta. Juan, hay una pregunta que quería hacerte, que antes le hemos hablado antes de empezar esta grabación. ¿Cuántos libros tienes en casa? ¡Wow! Claro, esto es una aproximación, ¿no? Es un cálculo por metro cuadrado de estantería. Entre casa y en algún almacén que tengo allí en el pueblo de mis padres, yo creo que estoy ya cerca de los 10.000 ejemplares. Wow. Sí. Evidentemente no los he leído todos, Ah, ni muchísimo menos, ¿no? aún Y te no los quedan. leeré, o sea, no, he hecho los cálculos y voy a morir sin, sin poder leer todos esos libros. Y de los libros que has podido leer, ¿recuerdas el primer libro que te marcó de verdad? Pues el primer libro que me marcó seguramente sería algún libro que leí de adolescente, ¿no? En la ¿Vale? adolescencia es cuando leemos esos libros que nos van a marcar toda la vida. Seguramente tenemos mejores recuerdos de aquellos libros que no de los que leímos el año pasado. Entonces seguramente será, pues mira, ahora me viene a la cabeza los que me obligaron a leer en literatura española, que fueron magníficos, de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, Pío Baroja, El árbol de la ciencia, Valle Inclán, Luces de Bohemia. Pero sobre todo me acuerdo en filosofía que leímos Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que creo que fue el libro que realmente me llevó después a leer mucho más, ¿Vale? a profundizar en el mundo de la literatura. Y si lees Dostoyevsky siempre acabas leyendo a Albert Camus, que son dos escritores, digamos, que van en una misma línea. Y de hecho traigo aquí el libro. O sea, Camus era escritor, era periodista, pero era un periodista muy político, muy como George Orwell. Y sus novelas, sus 3, 4 novelas son magníficas, empezando por El extranjero, que es la más conocida, ganó el Premio Nobel Sí, de a la cámara para que Literatura. lo puedan ver ahí los... Pero el que quizás me marcó más ¿Vale? políticamente fue este, El hombre rebelde. ¿Vale? El hombre rebelde de Albert Camus, Camus lo podemos etiquetar como un pensador de izquierdas, pero sus valores, su apego a la verdad, su antitotalitarismo, en esto es como Orwell, pues lo hacen un escritor muy apreciado para aquellos que tenemos sentimientos liberales. ¿Vale? O sea, yo de hecho entro al liberalismo a partir de las lecturas de Albert Camus, ¿no? Es como una paradoja, viniendo de un escritor, digamos, un existencialista francés de izquierdas, pero su defensa de la persona, del individuo,
él habla del pensamiento mediterráneo, del pensamiento del mediodía, frente a las ideologías abstractas, frente al nazismo, frente al comunismo, pues lo hace muy atractivo para una persona liberal. Y lo recomiendo muchísimo. El hombre rebelde para todos los jóvenes. Rebelde es aquel que dice no a las modas ideológicas. O sea, un rebelde no es un revolucionario, no es el que se lleva o se deja arrastrar por la última moda ideológica, sobre todo por aquellos que son colectivistas. El rebelde dice, no, no, a mí lo que me interesa no es el hombre abstracto, es la persona de carne y huesos, y yo creo que una persona tiene muchísimo más valor, una vida tiene más valor que cualquier día abstracta. Genial. Y luego nos traes aquí prácticamente 4, que cuéntanos cuáles has traído y por qué estos 4. Bien, he traído 4 libros, evidentemente muy políticos. Yo leo sobre todo ensayo, el 80% de lo que leo es ensayo, también novelas y poesía. Pero yo creo que hoy tenía que recomendar 4 libros que tenían alguna relación con la política, Vale. ensayos políticos. Este es un libro, Mark Thompson, Sin palabras, publicado en la editorial Debate. Este libro tiene ya 6 o 7 años. Es un libro magnífico. Mark Thompson fue director de la BBC, fue presidente de la corporación del New York Times, es catedrático, si no me equivoco, ha sido profesor en Oxford y yo creo que ahora está en Harvard. Es decir, es una persona que sabe de lo que habla. Entonces, Sin palabras es un libro que trata sobre cómo la comunicación política o cómo sobre la oratoria, la retórica actual en la política está degradando la democracia. Cómo los algoritmos, ¿no?, en redes sociales pues están de alguna manera incentivando un discurso más simplista, más de confrontación, ¿no?, esta dialéctica amigo-enemigo, más hiperbólico. Tiene una parte muy graciosa que explica el triunfo de la retórica de la hipérbole, de la exageración. Dice que los políticos cuando escriben tweets, claro, tú en un tweet si pones una reflexión, pones algo moderado, pues seguramente no lo va a leer nadie, no lo van a retuitear. Pero si pones algo exagerado, algo polémico, incluso un insulto, una mentira, se retuitea más, se hace más viral, ¿no? Y eso tiene, dice Mark Thompson, tiene el efecto de una droga. Quien hace un tweet que se convierte en viral tiene como un subidón de adrenalina y dice, mira, qué importante soy, ¿no? Aquí ¿Es un tengo manual de 2000 y oratoria? tal. Entonces es un libro que critica este tipo Vale. de comunicación, porque dice que digamos, las redes sociales o los algoritmos te llevan a una retórica, a una oratoria digamos, hiperbólica que al final te hace perder la credibilidad. Es como la droga, cada vez necesitas una dosis más grande, una exageración más grande, hasta que al final te has metido tanta droga, has exagerado tanto, que has perdido tanta credibilidad que te miras en el espejo y eres Óscar Puente. Este no habla de Óscar Puente, pero habla de políticos como Óscar Puente que son muy perjudiciales para la política y para la democracia porque buscan el conflicto y no la concordia. Interesante. Interesantísimo. Además habla muy bien de Ronald Reagan, que es también un referente para los liberal conservadores, porque dice, Reagan no hablaba tanto desde la hipérbole, sino desde la ironía. La ironía es signo de inteligencia y la ironía une. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Fernández en el Parlamento de Cataluña que usa mucho la ironía, ¿no? En este sentido es muy reaganiano, ¿no? Y Ronald Reagan, que hoy en día la izquierda lo ridiculiza, fue un gran presidente y es muy querido en Estados Unidos, tanto por la izquierda como por la derecha. Creo que es el último gran presidente que tuvo los Estados Unidos. Sería un gran regalo para el presidente Alejandro. Yo creo que se lo he recomendado y diría que lo ha leído incluso. Seguramente. ¿Qué nos traes de segundo? Más libros. Este me encanta, La masa enfurecida, Douglas Murray. Douglas Murray es un periodista británico, escribe en The Spectator, que es la revista conservadora por excelencia en el Reino Unido. Entonces tiene este libro, La masa enfurecida, que trata sobre las políticas de identidad, es decir, sobre las locuras de la izquierda. Es un libro muy anti-woke. De hecho, te desmonta todo el andamiaje del discurso woke. Es un libro fantástico, porque además te va poniendo ejemplos, ¿no?, de cómo lo woke destruye las sociedades. Y además, como hoy es San Jordi, voy a leeros algo de este libro. Douglas Murray habla del síndrome del San Jorge jubilado. El síndrome de San Jorge jubilado no es de Murray, es de Kenneth Minogue, pero Murray lo usa para explicar por qué lo woke es malo. Lo woke es la exageración de causas que en principio son nobles, es decir, el feminismo, el antirracismo,
lo woke coge estas causas, las pervierte, exagera los problemas y no da solución, sino que crea confrontación. Entonces habla de San Jorge jubilado. San Jorge jubilado dice Murray, explica: luego de haber matado al dragón, el bravo guerrero se pone a recorrer el mundo en busca de batallas que acrecienten aún más su gloria. Necesita más dragones. Finalmente, agotado de seguir dragones cada vez más pequeños, un día empieza a dar mandobles al aire, convencido de que está conteniendo a un monstruo. Es decir, esto es lo woke, es cuando ya has conseguido la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, necesitas exagerar algo, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Si no hablas con el ellos, ellas, ellas, eres un fascista, eres tal, ¿no? Hay que cancelarte, están contra la libertad de expresión. Entonces, no solucionan nada con ese tipo de política, y lo único que consiguen es dividir aún más la sociedad y pervertir la causa por la cual decían estar luchando. La más enfurecida. ¿El tercero? Tercero, esta es una biografía que acaba de salir sobre Alexis de Tocqueville. El autor es Eduardo Noya. Un libro único, es el subtítulo. Está publicado en Gota a Gota, que es la editorial de la Fundación FAES, que tiene una colección de biografías intelectuales muy, muy interesante. Tocqueville es el gran pensador del siglo XIX, francés, que viajó a los Estados Unidos y tiene el libro magnífico, que es una Biblia liberal conservadora. Yo creo que todo joven liberal conservador tiene algún día que leer La democracia en América, porque además escribe de una manera muy, muy actual, y es un pensamiento que nos ayuda a entender no solo los Estados Unidos del siglo XIX, sino los problemas que tenemos hoy en día también en España. Es un libro, está muy bien, esta biografía es muy, 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 no solo es muy amena, sino que es muy interesante porque no solo recoge citas de Tocqueville, de sus libros, sobre todo de La democracia en América, sino que recoge citas de sus notas privadas, de sus cartas. Entonces allí está el pensamiento como más condensado y va directamente a lo que quiere decir. Entonces hay una parte que me interesa mucho que te explica el problema que puede tener la democracia y la libertad en Estados Unidos en aquel momento, pero también para las democracias modernas como la española. Y dice que a veces el problema no es la ley, o no suele ser la ley. El problema, dice él, son los sentimientos y las costumbres, es decir, la cultura política. Siempre digo, un país avanza con sus instituciones y con su cultura. Si las instituciones son corruptas, no son inclusivas, y la cultura es de odio, de confrontación, de resentimiento, ese país retrocede. Pero si las instituciones son limpias, neutrales, inclusivas, y la sociedad tiene una cultura de libertad, por tanto de responsabilidad, ese país avanza. Y Tocqueville esto ya lo explicaba muy bien. Interesante. ¿Y el último, el cuarto? Y el último, que lo estoy acabando de leer, es un libro, acaba de salir ahora mismo, salió de hecho hace un par de semanas para San Jordi. Esto tuvieron mucho ojo los escritores, además son dos buenos amigos, Toni Timoner y Luis Quiroga. Los del Partido Popular aquí de Cataluña seguramente conozcáis a Toni Timoner, porque ha dado un par o tres de aulas de formación aquí en el partido. Son dos tipos estupendos que además tienen un gran conocimiento del mundo económico a nivel mundial, y han escrito este libro que se titula El ecologista de derechas. La tesis de este libro es que la derecha no solo tiene que trabajar a favor del medio ambiente, sino que podemos presumir de tener una tradición que ha sido la que de manera más eficaz ha trabajado a favor del medio ambiente, ¿no? Desde pensadores como Edmund Burke, Michael Oakeshott o Roger Scruton, que son tres pensadores conservador, que te dice hay que conservar lo bueno que te legaron tus padres y en todo caso mejorarlo para dárselo a tus hijos, ¿no? Sobre todo el medio ambiente. O políticos, ellos hablan de Nixon y de Reagan, que aunque mucha gente no lo crea, pues hicieron políticas proteccionistas en lo que se refiere al medio ambiente, o José María Aznar, que fue el que creó el primer Ministerio de Medio Ambiente en España. Es un libro muy interesante, también te desmonta muchas tonterías de la izquierda, como esa teoría del decrecimiento que te dice que hay que decrecer, es decir, hay que ser más pobres para luchar contra el cambio climático. Eso es basura ideológica. Si eres más pobre no podrás tener un coche eléctrico, entonces continuarás contaminando. Lo que hay que hacer es políticas de prosperidad,
políticas de crecimiento que permitan innovación tecnológica, porque contra el cambio climático, contra la contaminación, pues se lucha con tecnología y no con ideología. El ecologista de derechas, Toni Timonell y Luis Quiroga, está en Editorial Deusto, que es una editorial que publico también. Vale. Es un libro fantástico. Interesante esas 4 propuestas que nos traes, pero también de esas 4, y yo creo que de las cuantas más, 10.000 que has comentado antes, Juan, si alguien no te conociera, ¿qué perfil dibujan estos libros de ti? Pues de estos 4 libros que, que he traído, claro, tienen un sesgo muy político, entonces seguramente se harían una idea pues de mis principios políticos, ¿no? De un liberal conservador, moderantista, ¿no? Que intenta equilibrar las convicciones con la responsabilidad, ¿no? Con los Vale. resultados, porque no solo me preocupa la libertad individual y la concordia social, más en Cataluña, ¿no? Sino que me preocupa también que las políticas públicas tengan un resultado positivo en términos de prosperidad para la sociedad, que no empobrezcan, vamos. Genial. Vamos a seguir durante esta conversación siguiendo hablando de literatura y de política, pero también vamos a hablar un poco de tu función como senador en el Senado de España, porque creo que a veces se habla poco del Senado y si tuvieras que explicarlo fácil para cualquier persona que te está viendo ahora, ¿qué función tiene el Senado? Bien, el Senado fundamentalmente tiene 3 funciones: ratificar tratados internacionales, la menos conocida, y 2 más conocidas. Una que es elaborar y aprobar leyes de manera conjunta con el Congreso, y después también impulsar y sobre todo controlar la labor del Gobierno de España. En esta legislatura lo que es legislar, estamos legislando mucho, estamos aprobando Vale, decenas de leyes. El problema es que cuando llegan al Congreso, porque después tienen que ser aprobadas en el Congreso de los Diputados, la mesa del Congreso, dominada por el Partido Socialista y sus socios más radicales de izquierdas, practican lo que se llama un filibusterismo antidemocrático, que es meten las leyes que son buenas para los españoles, que tienen una mayoría absoluta en el Senado y que seguramente tienen también una mayoría en el Congreso, no permiten que se debatan estas leyes, no permiten que se voten estas leyes y las meten en un congelador. vale. Y así hay decenas de leyes que tienen el impulso del Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular, pero que también podrían ser aprobadas por el Congreso, que no llegan ni a debatirse en el Congreso de los Diputados por la mesa del Congreso. Esto el Tribunal Constitucional acaba de decir que es una vulneración de derechos fundamentales de los representantes del pueblo español y que por lo tanto se tiene que corregir. No hay opción a negociación, simplemente están parados, No, simplemente lo congelados. congelan, lo Vale. congelan. Y la otra función importante, que es la de controlar al Gobierno de España, quizás esta legislatura el Senado sí que tenga una mayor relevancia respecto a otras legislaturas, porque estamos haciendo una labor muy intensa de control del Gobierno, sobre todo en lo que son las comisiones de investigación. Ahora mismo tenemos abiertas 7 comisiones, vamos a cerramos 1 o 2 la semana pasada, vamos a abrir otras, o sea, están ahí comisiones del CIS, ahora acabamos de cerrar la investigación del apagón, como en España. El problema es que tenemos un gobierno que no se deja controlar y por eso la labor de control del Senado es más importante, ¿no? Toda la corrupción, le llamamos la Comisión Coldo, pero la Comisión Coldo, Ábalos, Sánchez, Zapatero, ¿Seguirá creciendo? que no para, esa será imposible de cerrar porque es infinita la corrupción que afecta a este partido, ¿no? Pero ya digo, no se dejan controlar. Yo llevo 6 meses ya en el Senado y todavía no he visto al presidente del gobierno. Fíjate. Tenemos 2 o 3 sesiones de control cada mes y todavía no ha aparecido nunca por allí Pedro Sánchez. No sé qué cara tiene, Ni por lo está veo ni en se le espera. televisión solo. Y ahora en este caso, como tú como senador, Juan, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Pues yo trabajo sobre todo intento focalizar mi trabajo en aquellos problemas que sobre todo preocupan a los catalanes, sobre todo cuestiones de seguridad. Tuve el honor de presentar en el Senado nuestra reforma del Código Penal para luchar contra la multirreincidencia. Esa es una de las grandes lacras que sufrimos en Cataluña, en Barcelona, en toda su área, ¿no? De personas que delinquen decenas, centenares de veces y no pasa absolutamente nada porque la ley está mal redactada y debía modificarse trabajamos en eso. Esa ley primero la llevamos al Congreso, estuvo 2 años en el congelador de la señora Armengol, después la llevamos al Senado, la nuestra sigue en el congelador, ahora hemos podido aprobar una que presentó Junts, que no lo hubiéramos podido aprobar sin la fuerza del Partido Popular, pero que viene a ser la misma que la que presentamos nosotros. Pero también está la cuestión de la regularización masiva que acaba de aprobar el Gobierno de España. En esa
reforma, nosotros aprovechamos y presentamos, y tuve también el honor de presentar esa enmienda en el Senado, para que no se pudiera regularizar a esos miles de personas que no sabemos de dónde proceden ni qué han hecho. Es decir, se van a regularizar miles y miles de personas que no vienen a trabajar o a dar un mundo, un futuro mejor a sus familias. Con eso no tenemos ningún problema. La persona que quiera trabajar en España, que quiera integrarse, que esté cumpliendo la ley, perfecto. Ahora, aquellos que vienen a delinquir, que son muchos, son miles, no se les puede pedir que solo con firmar un papel puedan tener los papeles en España. Exacto. Hay que exigir un documento oficial de antecedentes penales. Tenemos que acreditar que esas personas no hayan cometido cientos de delitos en otros países de la Unión Europea, donde hayan estado previamente, o en sus países de origen, ¿no? O sea, inmigración, si es legal, ordenada, vinculada al trabajo, y para personas que quieren integrarse, bien. Delincuentes, ni uno. Y por eso nosotros presentamos esa enmienda que, oh sorpresa, está en el congelador de la señora Armengol. No se ha podido votar, otra vez están vulnerando nuestros derechos fundamentales. Y después, bueno, temas de vivienda. Acabo de registrar decenas de preguntas sobre cómo están afectando las políticas socialistas de vivienda en Cataluña, ¿no? Cómo están reduciendo la vivienda, la oferta de vivienda asequible, cómo están disparando los precios de alquiler, porque en realidad están subiendo porque cada vez los pisos que están en alquiler son más malos, o son peores, o son más pequeños. Entonces, por metro cuadrado se está pagando más que nunca, y es que no hay oferta. Y aquí en este caso me gustaría hacerte como doble pregunta. ¿Qué parte de tu labor como senador no se ve y crees que se debería conocer? ¿Y cuál crees que está más conectada con las ideas y menos con el ruido político? Fíjate, es verdad que hasta ahora los temas que de alguna manera he tratado en el Pleno del Senado sí que han tenido cierta relevancia, o esto me parece a mí, porque pues, lo mueves por las redes sociales, el discurso, y eso está bien, pero después hay una labor, digamos, más en la sombra, de control de la acción del gobierno, que son las preguntas escritas. Ahora te decía, esta semana he presentado unas 50 sobre el impacto en todos los ámbitos de la vivienda, de las políticas públicas de los gobiernos socialistas en Cataluña, ¿no? Temas como la ocupación ilegal, cómo está afectando los topes de alquiler a la oferta, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la ley del Parlamento de Cataluña que pretende decir a quién puedes vender tu piso y en qué condiciones, que es un atentado contra la propiedad privada, contra el derecho constitucional a la propiedad privada que todos tenemos, pues absolutamente brutal. Entonces, esas son preguntas escritas que no hay un discurso público a corto plazo, pero vas trabajando sobre ello, vas de alguna manera recogiendo datos que te ayudan primero a hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando, de ese impacto de las políticas públicas que el gobierno no evalúa, porque lo hace por ideología, no lo hace por responsabilidad, y después te ayuda a crear una alternativa mejor a este gobierno. Voy a sacarte una pregunta parecida a los libros, que ya sé que tienes ganas, que te está demostrando esta nueva etapa en el Senado, que ningún libro sobre política te había enseñado. Está bien esta pregunta. Fíjate, creo que la política es ciencia, y eso te lo pueden enseñar los libros. O sea, hay cosas que si haces A siempre acaba pasando A, y si haces B acaba pasando B, y eso te lo enseñan. Lo puedes leer, puedes ver experiencias de otros países o de tu propio país, ¿no? En políticas públicas. Es ciencia, pero también es experiencia. Hay algo que los libros nunca te van a poder enseñar, lo tienes que vivir o tienes que conocer a las personas que lo han vivido, ¿no? Y esta experiencia en el Senado creo que me está de alguna manera enriqueciendo el poder conocer a muchas personas que han gobernado, a muchos alcaldes, a muchos expresidentes autonómicos, a personas que han sido consejeros autonómicos, ¿no? Que tienen un gran bagaje en políticas públicas, y voy conociendo su experiencia, ¿no? De qué funciona, qué no funciona, y esto realmente para mí es un enriquecimiento que a nivel de conocimiento valoro muchísimo. Genial. Juan, ahora hablábamos de Juan senador y ahora vamos a hablar de Juan autor. Y has traído también tus últimos 2 libros, que si tuvieses que resumir en una sola frase, ¿cuál es la idea principal de cada uno de ellos? ¿Qué motiva al lector para leerlos este Sant Jordi, hoy mismo? ¿Qué frase sería? Pues he traído mis 2 últimos libros, como Vamos a dices, enseñarlos también. el proceso español. Este es el proceso español
y Liberaos, los dos en la editorial Deusto. Vale. El proceso español es un libro que explica cómo Pedro Sánchez, o el sanchismo, está haciendo con los españoles lo mismo que el procés independentista hizo con los catalanes. Es decir, nada bueno, es decir, mentirnos, usar mucha propaganda y poca gestión, mucha manipulación, mucha política de las emociones, pervertir las instituciones, entrar en las instituciones no para servir a los ciudadanos, sino para servirse ellos de las instituciones, y lo que es peor, provocar la polarización, la división, el enfrentamiento entre españoles, entre ciudadanos, de una manera artificial desde el propio gobierno. Es la política del muro. Pero esto ya lo vimos en Cataluña. La política del muro de Pedro Sánchez, esto lo vimos con el procés cuando decían, o eres demócrata o eres fascista. Y demócrata es el independentista. Pues ellos igual, ¿no? La fachosfera, todos los que no son como ellos, es fachosfera. Esto se hace porque quieren esconder su mala gestión y su corrupción con el enfrentamiento. Porque si su votante o sus fieles ven que el otro es un enemigo peligroso, que es un fascista y tal, no preguntará por la corrupción o por la mala gestión del gobierno. Esto es el proceso español. Y el Liberaos vendría a ser como una segunda parte más optimista, diciendo que este tipo de política de confrontación, aquí hablo de la política de la indignación, de esta política identitaria, emocional, de etiquetas del actual gobierno de España, va a fracasar. Va a fracasar porque es autodestructiva. Al final la gente se cansa de odiar, se cansa de confrontación y va a exigir una política que dé resultados positivos para la sociedad. Y este libro es una defensa del liberalismo, con un matiz conservador, porque lo que intento transmitir es, vamos a superar esta etapa, pero no puede ser con un populismo o con una confrontación simétrica, Vale. especular, o sea, igual, pero por el otro lado. O sea, la política de confrontación de la izquierda no se puede superar con una política de confrontación de derechas, sino con más libertad, con más Estado de Derecho, con concordia y con políticas públicas que ayuden a la prosperidad y que no nos lleven a la decadencia como nos llevó el Procés o como nos lleva Sánchez. Juan, con estos dos libros que has podido editar, ¿escribir estos dos libros te han servido para ordenar ideas o para cuestionártelas? Yo creo que escribir me ayuda a ordenar ideas, porque yo voy creando mucho material durante todo el año, pues, con lo que voy leyendo, con lo que escucho, ¿no? Antes en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora en el Senado, voy tomando muchas notas y después hay un momento que todo que hay que poner orden, ¿no? Y para poner orden uso los libros, o sea, escribo para ordenar esas ideas. Creo que para ver otras opciones o para matizar lo que pienso, o incluso a veces cambio de ideas, para eso está la lectura. Y leyendo libros muchas veces me he encontrado que pues este prejuicio que tenía No lo tenía. no tal, pero tienes que leer de manera abierta. Hay un pensador que me gusta mucho, Isaiah Berlin, que él solo escribía sobre pensadores que pensaban diferente a él, Bueno, para no reforzar sus prejuicios, ¿no? Él era un liberal y escribía sobre Marx, sobre fascistas, sobre nacionalistas, sobre todos los extremos, y iba conformando su pensamiento, viendo qué podían tener de verdad, pero sobre todo también pues, viendo cómo se podía superar esas ideas para defender la libertad. pongamos en situación de que cualquier lector que haya podido leer uno de esos dos libros y que a lo mejor no te conoce y está desconectado de la política, ¿crees que le ayudará a entender mejor la política actual? Creo que sí. De hecho, yo cuando escribo estos libros o los anteriores, eh, intento ser pedagógico e intento ver qué pasa en otros países y ver hacia dónde nos pueden llevar las dinámicas de la política actual. Es decir, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en España,
también ha pasado en otros países y en otros tiempos. No, ni en Cataluña somos especiales, ni Spain is different. O sea, estos populismos, el populismo de izquierdas, esto lo vemos en América Latina, el nacionalismo lo vemos en muchos otros países y el nacionalpopulismo de derechas también lo hemos visto en Hungría, que acaba de caer por suerte, gracias a la victoria del Partido Popular allí. Entonces, viendo qué pasa en otros países, y puedes ir de alguna manera viendo hacia dónde va también España si seguimos, ¿no?, con las dinámicas actuales. Porque de alguna manera que crees que la política actual no se está sabiendo explicar bien y que tú sí te intentaste desarrollar, o sea, que tú sí intentaste desarrollar en tus libros. Intento, y no sé si con éxito o con credibilidad, ofrecer cierta esperanza. ¿Vale? Yo soy un pesimista optimista, es decir, intento prepararme para lo peor y yo creo que los próximos meses España va a sufrir retrocesos democráticos, porque a medida que Pedro Sánchez vea que está su salida a punto de suceder, pues va a ser más peligroso. Pero soy optimista a largo plazo, sobre todo confío mucho en los jóvenes y a veces hablo en los libros o en las presentaciones de cómo los jóvenes que ya conocen cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el mundo actual, pueden traernos, digamos, una esperanza, ¿no?, que a veces cuesta ver en la política. A veces cuando digo esto parezco un poco ingenuo, pero estoy muy seguro de eso. O sea, al final yo creo que la gente se va a hartar de la política populista y de la demagogia de Sánchez o de cualquier otro y vamos a pasar a una fase ya más pospopulista o más esperanzadora, ¿no?, de una política mejor. ¿Qué es la percepción que eso se nota a día de hoy, la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía se queda solo con la parte pesimista actualmente. Aún no percibe Aún que falta. hay un futuro y esa alternativa que yo creo que es el Partido Popular, pues la tenemos que transmitir, creo que lo estamos haciendo, pero tiene que llegar también esta idea de que hay esperanza, ¿no? España es un país fantástico con una capacidad creativa de generar riqueza absoluta. El problema que tenemos es que actualmente estamos bajo el yugo de una mala política que no nos permite desarrollarnos como sociedad, ¿no? Esto con un cambio de gobierno le vamos a dar la vuelta al calcetín y yo, vamos, estoy segurísimo que a la primera opción que tengamos los españoles de votar, como está pasando en todas las autonomías, vamos a superar el sanchismo y a dejarlo ya atrás en el pasado y olvidar estos años tan oscuros. Y espero que sea pronto. Juan, que como político y autor, ¿te preocupa que el debate político cada vez tenga menos profundidad o crees que simplemente ha cambiado de formato? Bueno, la política, sobre todo en democracia, siempre ha sido conflictiva, siempre ha sido... o sea, pocas veces ha habido grandes consensos. Lo importante es que de ese conflicto salgan políticas mejores, es decir, que la democracia pueda canalizar los conflictos que siempre existen en una sociedad plural como la española o como la de cualquier otro país, que puedan canalizarlos hacia el bien común o hacia una política mejor. Vamos a dejarlo ahí. Sí que es verdad que actualmente el debate, y antes hablábamos de las redes sociales, se está polarizando por los algoritmos, digamos, pero también porque tenemos un gobierno de España que practica una política del muro, de confrontación, porque le interesa polarizar, le interesa la división. Esto históricamente ha pasado más veces, no es nuevo. Y de hecho, siempre que hay nuevos medios de comunicación, pasó cuando se introdujo la imprenta, con la radio, con la televisión, siempre hay pues, cambios sociales, los cambios tecnológicos siempre llevan cambios sociales, y en la comunicación pasa lo mismo. Después la sociedad se acostumbra y empieza a hacer un uso de esas nuevas tecnologías, en este caso pues será de las redes sociales, mucho más responsable y sabiendo mucho más qué efectos puede tener, ¿no? Y las redes sociales tienen cosas maravillosas. De hecho, ya hablamos de libros y yo muchos autores y muchos libros los conozco gracias a Instagram o gracias a Facebook, ¿no? O a TikTok hoy en día, que también pues, hay muchos influencers, ¿no?, que te hablan de libros y algunos que lo hacen muy bien. Genial. ¿Escribir sobre política mientras formas parte de ella es difícil o es necesario? Fíjate, le he dado muchas vueltas a esta pregunta, porque siempre que escribo un libro, para mí era más fácil escribir un libro antes de ser político que ahora, que siendo político. Porque siendo político tienes la sensación
que te va a faltar credibilidad, que cuando publiques van a decir, pero esto lo dices porque eres de tal partido o porque estás usando el argumentario del partido, cosa que intento que no sea así. Entonces, no es que sea más difícil, sí que me ha provocado un cambio en la manera de escribir. Ahora en los libros cito mucho más que antes de estar en política, porque busco esa, de alguna manera esa autoridad, ¿no?, de otros pensadores políticos o de otros pensadores en general, y después escribo más basándome en la experiencia. Es decir, le intento dar valor a lo que estoy haciendo como político. Vale. Es decir, seguramente no habría escrito el proceso español de no haber sido diputado en el Parlamento de Cataluña durante el procés. O seguramente no podría haber escrito Liberaos de no haber sido vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular en Cataluña, lo que me permitía pues, analizar, ¿no?, la sociedad catalana, no solo electoralmente, sino desde muchos puntos de vista, ¿no? Y seguramente no podría estar escribiendo mi próximo libro de no haber tenido la experiencia que he tenido como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, la experiencia yo creo que enriquece lo que estoy escribiendo. Genial. Quiero también seguir hablando de tus dos libros, Juan, y también de tus sensaciones cuando escribiste esos libros, el primero en este caso. ¿Cómo fue la primera vez que presentaste un libro tuyo? Wow, mira, fíjate, la primera vez que mi primer libro era un libro sobre David Cameron, que fue primer ministro británico, pero lo publiqué cuando él estaba en la oposición, que aún no había sido elegido primer ministro, entonces era la única persona que había escrito sobre David Cameron, yo creo que en Europa, bueno, en el mundo, evidentemente. Y tuve esa, bueno, pensé que la había ido siguiendo y pensé que podía llegar a ser primer ministro y digo, voy a publicar este libro. Entonces, como nadie había escrito sobre él, ¿qué pasó? Que el día de las elecciones británicas, que él ganó, no por mayoría absoluta, después tuvo que negociar, pero bueno, que ganó el Partido Conservador británico, como solo había escrito yo sobre ese libro, o sea, la editorial me llevó por todas las teles de España. Y de hecho, mi primera entrevista, la primera entrevista que me han hecho en mi vida, fue Josep Cuní en els matins de TV3. Y la segunda fue Vicente Vallés en Televisión Española para hablar de aquel libro. Entonces, bueno, sí, estuvo bien. Después David Cameron ha cometido muchos errores y tal, pero tengo que agradecer que aquel libro, pues, por lo menos aquel día me diera cierta notoriedad. Y ya fuera como político, ¿recuerda qué sentiste al ver ese papel? No Sí. como político, quiero decir, como autor. Sí, como persona apasionada de los libros, realmente fue muy emocionante y no sé si tendría que explicar esto. Bueno, te lo explico. Estamos en confianza. No, hay una anécdota. O sea, yo me emocioné mucho. Entonces quedé con mi novia, en ese momento, que ahora es mi mujer, para cenar y celebrar que me habían llegado los libros a casa, ¿no? Porque además el primer libro pues, cuesta más, no estás seguro de que salga bien, no sabes si la editorial lo va a aceptar. Miedos que se generan. Evidentemente, además yo creo que en ese momento tenía 28 años, o sea, era casi un niño cuando lo escribí, ¿no? Y quedé con ella, me acuerdo, y también está muy emocionada. Además, ella había sufrido, porque las parejas sufren los procesos creativos de los escritores. Y cuando me vi, estaba todo emocionado pues no sé, 10 o 12 libros, tal, y todo emocionado con mis ejemplares de, mira, tal. Y me mete una bronca y me dice, ¿dónde vas con ese polo? O sea, una ocasión como esta, que has publicado un libro, tal, tienes que ir con camisa y con americana, y yo no sé qué tal. Obviamente me casé con ella, ¿no? Porque vi que le daba un valor a los libros que para mí era fundamental. Genial. En este caso, quiero hablar un poco del poder de leer y la lectura. Como hemos mencionado, el día de San Jordi, donde todo gira alrededor de los libros, un poco también por las rosas. No nos vamos a engañar. ¿A qué te gustaría que nos perdiéramos nunca como lectores? Como lectores, lo que a mí me gustaría... bueno, esto igual es un poco de manual de autoayuda y no me gustaría que esto cogiera este tono, ¿no? No vamos a girar la conversación. Pero sí que es verdad, hoy se ve, por lo menos lo dicen algunos estudios, que los jóvenes vuelven al libro y vuelven a leer y que hay como un repunte, sobre todo a partir de la pandemia, que la gente volvió al libro y tal. Pero por lo menos yo lo intento, ¿no? Como lector, no leer por cantidad, o sea, no por leer muchas páginas o no buscar la rapidez o la cantidad, sino la calidad. Al final es,
Y esto a veces me ha pasado a mí, también pues, voy a leer 2 libros a la semana. Tal. No, es mejor leer un buen libro y sacarle todo el jugo y seleccionar bien lo que lees, ¿no? Porque al final, o sea, un mal libro también te hace daño a la mente. O sea, es leer buenos libros, ¿no? Yo creo que esto sería lo más importante, que aunque suben los índices de lectura, que sea de calidad y más para compensar toda esta dictadura de las pantallas, ¿no? Que no ayudan a prestar atención, ¿no? A algo tan Mm. maravilloso como un libro. Hablando del fomento de la lectura, un día tan especial como para Cataluña, donde puedes encontrar prácticamente libros por todos los rincones, ¿qué crees que nunca debería perder una sociedad en su relación con la lectura? Wow, pues yo creo que una sociedad debe entender, o a nivel individual cada uno, no, la suma de todos los individuos pues, conforman la sociedad, entendiendo que deberíamos entender que el libro a veces es una ventana para escapar del mundo actual, pero también puede ser una ventana para observar qué está pasando en el mundo, para observar quiénes somos eh, y Descubrirnos. qué estamos haciendo, descubrirnos, y que sea también como un escudo en defensa de la libertad. Eh, Tradicionalmente las dictaduras lo primero que atacaban era los En los libros, libros. Sí. quemaban libros. Hoy no tienen esa necesidad, ya tienen otras formas de censura, pero es que realmente los libros, y hoy podría haber traído también un libro de Václav Havel, que es El poder de los sin poder, que también defiende mucho cualquier idea de libertad, luchó contra el comunismo. En Checoslovaquia, fue el primer presidente de Checoslovaquia. Aprovecho para recomendar también ese libro, muy importante, porque lo lees y dices, ostras, el sanchismo, poca broma, ¿eh? Que un peligro para la libertad también, ¿no? Entonces, esta idea del el libro como instrumento de la libertad. Estamos llegando, Juan, al final de esta entrevista. La verdad que ha sido muy Qué pena, interesante. Una me pena. lo está Podríamos pasando muy estar bien. hablando, como has dicho, horas de estos libros y aprendiendo un poco más de cualquier tesis que nos presenta en cualquier libro, ¿no? Pero para cerrar, hemos empezado mirando esta estantería grande. ¿Qué lugar ocupa hoy la lectura en tu forma de entender la política y también la vida? Bueno, yo sigo leyendo muchísimo, o sea, como cuando era adolescente y cuando a veces me dicen, es que no hay tiempo para leer, sí que hay tiempo para leer. Yo saco tiempo en los trenes antes de dormir, Es verdad. eh, a veces cuando estoy leyendo un buen libro a las 4 de la mañana me despierto para leer, saco tiempo de donde sea. Entonces, siempre tengo un libro, incluso hago algo que no es recomendable, es peligroso, que es leer cuando camino por la calle. Algún susto me he llevado, o sea, no, esto no lo recomiendo, pero sí sacar tiempo porque los libros, como decía antes, pues, enriquecen mucho o te dan mucha experiencia, incluso experiencias radicales, sin tenerlas que sufrir en tus propias carnes, ¿no? Y eso te va, de alguna manera, preparando para la vida y también para la política. Tanto ya para cerrar totalmente, de tus dos libros ya publicados como autor, senador, lector, en el futuro que nos espera de Juan Milián. Bueno, intento no hablar mucho de aquellos libros que estoy escribiendo porque Eso es una exclusiva ahora mismo. siempre pienso que es un gafe cuando hablo, cuando hablo de lo que No estoy lo escribiendo, mencionemos. al final no se publica el libro o mientras estoy en el proceso acabo cambiando de idea, ¿no? Pero sí que llevo tiempo escribiendo, no sé todavía el título, eso saldrá al final, pero sí que me gustaría escribir sobre... yo creo que tenemos que recuperar la idea, siempre escribo sobre la libertad y creo que está muy vinculada también a la idea de prosperidad. Muchas políticas actuales son políticas muy emocionantes, muy populistas, muy de Ujú. eslogan y tal, pero que están empobreciendo España. Y esto hay que revertirlo. Y a veces son con políticas que no son intuitivas. Entonces quiero entrar ahí cómo a través de la libertad, recuperando la concordia, y qué políticas públicas pueden ayudar a nuestro país a recuperar la senda de la prosperidad. Reconstrucción. Bueno, eso es una idea, está bien, no lo pondré porque tendré que pagarte el No. copyright. Juan, muchas gracias. La Sí, verdad es que ha sido un Cristian. placer hablar de ti, de literatura, de política. La verdad que es un honor verte cada día en el Senado presentando estas iniciativas por y para España. Y de todo el equipo, ya aprovechamos la cámara, le damos esta rosa a Sant Jordi hoy en el Hombre, día tan especial. muchísimas gracias.
Aparte de Además, libros también hay rosas. con el color rosas. corporativo, o sea, Exacto, somos muy fantástico. corporativos en este programa. Y Genial, muchas nada, y gracias. para vosotros, pues nos vemos en el próximo episodio de En Clave Local. Muchas gracias.